Muy buena tarde. Vamos a trabajar en esta sesión los principios de la educación del bloque 3. Este bloque ya está en la plataforma para poder ser visitado por ustedes. Me hacen el favor siempre de estar atentos y de visitarlo porque hay actividades que se deben estar realizando siempre. Lo que me preocupa es que algunos pues están descuidando esa parte de estar siempre pendientes de este curso. Entonces, el día de hoy, sobre los principios de la educación del bloque 3, son generalidades de estos principios lo que vamos a ir tratando. Y para ello quiero hacer referencia sobre los principios según un personaje muy importante que tiene una intervención en educación bastante fuerte. Los fines de la educación propuesta por este señor norteamericano, Alfred North Whitehead. Este señor trata de darnos a conocer los fines de la educación como la principal preocupación que él tiene para poner en evidencia el debilitamiento de algunos ideales educativos que se tienen en varios países y Guatemala no es la excepción. El señor Alfred considera que en las escuelas de la antigüedad pues ya se trataba de inspirar la, al individuo a la cercanía de la sabiduría. Entonces, comparándolo con los colegios o las escuelas modernas en nuestra época, pues el propósito es más humilde, es más sencillo. El propósito es enseñar materias. Y ese es uno de los principios muy sobresalientes que el señor Alfred da a conocer en su información sobre los fines de la educación. Este señor Alfred también propone defender la importancia de los fines educativos, distinguiendo muy puntual la definición entre educar e instruir. Cuando los profesores se dedican a instruir, tienen como finalidad impartir conocimientos o crear habilidades. En cambio, si los docentes se proponen educar, su finalidad va a ser infundir sabiduría. Esas son las palabras de este autor, Alfred North. La finalidad de la educación es infundir sabiduría, la cual consiste en saber usar bien nuestros conocimientos y habilidades. Tener sabiduría es tener cultura, y la cultura es la actividad del pensamiento que nos permite estar abiertos a la belleza y a los sentimientos humanitarios. Esto es tomar en cuenta al otro, según el señor Alfred, ya que nosotros estamos en un grupo de personas que se llama sociedad, que tiene cultura y que esa cultura influye en nosotros. Y al influir en nosotros, entonces vamos a estar siempre abiertos y atentos al otro, al que está al lado. Ser humanitarios, termina él en esa intervención. Entonces, para él es muy importante tener esa diferencia entre instruir y educar. La educación en Guatemala es muy necesaria porque a través de ella se adquiere un buen desarrollo humano que orienta la participación de la persona en distintas clases de sociedades y además el perfeccionamiento íntegro de la persona como capacidades para superar y solucionar las necesidades personales como también sociales. El fin primordial de la educación en Guatemala es que el individuo desarrolle esas capacidades, esas competencias que le ayuden a solucionar los problemas
que a diario se le van a ir presentando, que le ayude a solucionar y a superar esas necesidades que tanto individual como social las va a llegar a tener en un momento dado. Ese es el fin, ese es uno de los fines primordiales de la educación en Guatemala. Para ello tenemos que preocuparnos de que los niños a quienes educamos tengan esa apertura para poder conocer esa realidad y estar abiertos a esa educación que de alguna manera también dentro de la Constitución política está como obligación del Estado el brindar esa educación a los niños. En clases anteriores hemos hablado sobre cómo influye el docente en los niños a la hora de la continuación o salirse del proceso educativo. Y ahí es donde yo voy puntualizando y voy haciendo énfasis mucho, porque va a depender de la actitud del docente para que el niño continúe en el sistema o se salga del sistema o lo saquen del sistema. Esa es una parte que yo estoy puntualizando desde hace ya varias clases. Los principios de la educación. Por acá tenemos algunos que no están literalmente escritos como se encuentran en la legislación educativa, porque más adelante viene dentro del mismo bloque 3, ya específicamente los principios según la legislación educativa de Guatemala. Entonces acá hay algunos. Número 1, tenemos que es un derecho inherente a la persona humana y una obligación del Estado. Eso lo reconoce la misma Constitución Política de Guatemala como un derecho y una obligación del Estado. Un derecho de la persona y una obligación del Estado. El Estado ha tratado de hacer todo lo posible por cumplir con este fin, tratando de tener una cobertura más amplia, tratando de tener una educación de calidad, tratando de tener una educación equitativa. Número 2, en el respeto o la dignidad de la persona humana. Y ahí es donde entran muchas instituciones que van paliando situaciones o problemas que se van dando en las instituciones educativas. Por ahí encontramos entonces Ministerio Público, que cualquier persona que cree que no se está respetando o no se está dignificando como individuo o como persona, puede realizar una denuncia directa. También encontramos los derechos humanos, otra institución que también, si se está violentando algún derecho del individuo, del niño en la escuela, igual, ahí está para que el padre de familia igual realice las denuncias respectivas para que se respete a la persona y a su dignidad como individuo que tiene derechos y que tiene obligaciones. Número 3. Tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo. El niño es el centro de todo este proceso. Es el sujeto de todo este proceso. Sin los niños en las escuelas, no vamos a tener trabajo, no vamos a tener a quien educar. Entonces, primero debemos estar conscientes de que ese educando, no importa la edad que tenga, es la razón por la que el proceso educativo se da. Nosotros podemos tener el título como maestros o profesores de enseñanza media o como maestros de diversificado y querer laborar en este ámbito, pero si no tenemos educandos, no tenemos niños, va a ser difícil que tengamos esa oportunidad. Entonces, un fin primordial de esta parte. Está orientada, número 4, está orientada al desarrollo y perfeccionamiento del individuo. Ya hemos venido mencionándolo en clases anteriores, que el ser humano es imperfecto y que durante toda su vida va buscando siempre la perfección, el perfeccionamiento.
Y eso lo tiene que buscar durante toda su vida. El individuo que diga que ya está perfecto y que ya logró todo lo que quiso en esta vida y que no hay nada más que hacer, creo que al final se quedaría corto con lo que pueda llegar a aprender, a hacer y pensar en esta vida. Número 5. En ser un instrumento que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y democrática. Si el proceso educativo se desarrolla de una manera equitativa, de calidad y que haya cobertura, entonces vamos a tener una mejor sociedad, una sociedad justa en donde no vamos a tener tantos problemas como los que hoy en día vivimos o se vive en las diferentes sociedades en las que nosotros conocemos a diario. Si vamos a tener una sociedad justa va a ser porque hemos intervenido, hemos hecho algo para que estos niños, estos educandos que están en ese proceso, logren meterse en la sociedad y hacer una intervención que lleve al cambio para poder tener una sociedad más justa y democrática, para poder ser una persona crítica y no solamente que nos digan qué hacer. Y ahí es entonces la intervención de estos fines, porque esto al final nos lleva a que el individuo piense por sí mismo y que no haga lo que otro le dice. Se define y se realiza en un entorno en función de las comunidades que la conforman. La educación así va a ser, va a estar contextualizada, va a responder a las necesidades del lugar, del contexto. Y esos contextos pues van a ser diferentes en cada uno de los niños o en cada uno de los educandos. Y por ahí es donde vamos entonces a encontrar diferentes escenarios que hay que ponerles mucha atención. Porque en el proceso educativo no solamente está el educando, sino que también hay otros entes como la comunidad educativa conformada por los padres de familia, los docentes y los educandos. El número 7. Es un proceso científico, humanístico, crítico, dinámico, participativo y transformador. El proceso educativo eso es, porque tiene que transmitir conocimientos, conocimientos que ya fueron comprobados. Proceso científico. Humanístico, porque tenemos que tomar en cuenta de que estamos trabajando con seres humanos, que no son ningún objeto que solamente tenemos que llenar de conocimientos, sino que son personas que van a formar parte activa de la sociedad en la que vivimos. Y de esa manera entonces es que debemos pensar en que vamos a formar personas con criterio personal, que sean críticos, no solamente para, tomando la palabra tan pura como decir criticar al otro o hablar por hablar del otro, no, crítico es buscarle algo que esté bien o que esté mal para solucionar. Entonces, una persona crítica es aquella persona que piensa que puede haber otra manera de hacer las cosas. Dinámico. Este proceso tiene que ser dinámico porque es cambiante. No podemos estar enseñando como nosotros fuimos educados. Tenemos que cambiar la manera de hacerlo. Y es por eso que es un proceso dinámico. Participativo, porque nosotros no somos solamente los que sabemos. Ellos, los educandos, también nos enseñan a nosotros, aunque nosotros estemos desarrollando un papel o un rol de docentes. Y transformador, porque queremos que se cambie la calidad de vida, que cambie, que se transforme ese escenario en el que viven muchos de los niños y jóvenes que están en este proceso educativo. Los fines de la educación, pues también tienen como uno de los principales proporcionar una educación basada en principios, que no sea una educación nada más de conocimientos y
de ir llenando esos recipientes que de alguna manera así los podemos figurar de conocimientos nada más científicos. No, también hay que basarse en principios. Y aunque muchos piensan que esos principios se deben dar en la casa, pues deben continuarse también en la escuela. Número 2, cultivar y fomentar las cualidades físicas, intelectuales, morales, espirituales y cívicas. Es una educación integral, no es una educación que va a separarse en áreas que no tienen nada que ver una con la otra. Al contrario, todas esas áreas van unificadas. Y van unificadas porque es el mismo ser, el mismo individuo al que estamos educando. Fortalecer en el educando la importancia de la familia. Si vamos a trabajar con principios, pues uno es la importancia de la familia, porque ellos son el bastión, porque ellos son el pilar que nos mantiene unidos. Entonces la familia es muy importante en este proceso educativo. Número 4, formar ciudadanos con conciencia crítica de la realidad guatemalteca. No debemos ser conformistas y así es como debemos educar a los niños, a los educandos. Que no solamente tienen que aceptar lo que se les dice, sino que deben cuestionar lo que se les dice. Eso no es malo. Y si tenemos niños o jóvenes educandos que actúan de esta manera, no los tratemos como casos que necesitan mejorar. Al contrario, sería cuestión de fomentar de que todos los demás también tengan esa actitud, que no sean conformistas, que la realidad guatemalteca la conozcan y que puedan cuestionarla para poder mejorar de alguna manera lo que ellos creen que está mal. Número 5, impulsar en el educando el conocimiento de la ciencia y la tecnología moderna. De alguna manera tenemos que impulsar en esos niños, en esos educandos, el conocimiento de la ciencia, de no solamente enseñarles a hacer un carrito o porque tenemos que enseñarles cómo reciclar. No, no solamente eso, se les puede enseñar mucho más. Y por ahí el Ministerio de Educación, de alguna manera, ha estado incentivando esa parte. Y a la tecnología moderna también. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho con las distintas ferias que ha fomentado desde el año 2018. En el año 2018, de repente ustedes conocen o han visto información sobre ello, de cómo se han desarrollado algunas ferias STEAM. La feria STEAM es impulsar en el educando el conocimiento de la ciencia, tratando de que ellos presenten proyectos, ya sean proyectos científicos o proyectos tecnológicos, pero que sean propios, que tengan iniciativa en ellos y que salga de ellos y que no solamente sea de copiar algo que ya existe en el YouTube. Entonces, se trabajó en el 2018 y se trabajó en el 2019 y salieron muchos proyectos. Y a nivel nacional incluso puedo comentar de que pues, niños jóvenes de acá del departamento de Chiquimula sobresalieron a nivel nacional con conocimientos de ciencia y tecnología aplicados en proyectos. Eso es prácticamente lo que se debe ir fomentando y lo tiene como fin el proceso educativo. Número 6. Promover la enseñanza sistemática de la Constitución Política de la República. La Constitución Política de la República es reconocida como la Carta Magna. O sea, el bloque de normas o leyes que está sobre todos, porque de ella nacen o de ella salen los demás bloques que puedan existir. Pero ella es su fuente para que se desarrollen. Y es por eso que la conocemos como la Carta Magna. Esta parte también tenemos en el número 7, capacitar e inducir al educando para que contribuya al fortalecimiento de la auténtica democracia. Si queremos tener personas que intervengan en la vida social, pues debemos
También saber de que vamos a educar para que que hayan procesos en donde no hay un capataz, donde no hay alguien que decida por uno, sino que se debe poner en común acuerdo con los demás para poder hacer o llevar a cabo situaciones que van a afectar a los demás, a otros. El número 8, fomentar en el educando un completo sentido de la organización, de la responsabilidad, de orden y cooperación. Dentro de esos principios, pues vamos a tratar de ir viendo cómo hacemos intervención en los niños, en los educandos, en que sean organizados, que sean responsables, que tengan un orden, pero de igual manera que sepan apoyar al otro. El número 9, desarrollar una actitud crítica e investigativa del educando. Y esa es una de las cosas que no se desarrollan o que no se les da importancia en Guatemala. Y esa actitud crítica es que no debemos ser conformistas, que no debemos quedarnos con lo que nos dicen, sino que debemos investigar y debemos descubrir nuevos conocimientos para poder saber si lo que nos están dando como información es verídica o si hay algo que no estoy de acuerdo, pues de igual manera, pues ver cómo yo también doy a conocer mi propio punto de vista. Investigativa. Es que el estudiante o el educando no solamente vaya a copiar y pegar, como hoy en día se hace, porque la mayoría de jóvenes o de niños tienen acceso a la tecnología y solamente con colocar un tema en Google, pues ya tienen toda esa información, ya van a colocar esa información como parte investigativa. Y no, sino en el proceso educativo, pues la parte investigativa también tiene un esquema a seguir. Y eso es lo que hay que tratar de ir inculcando en el estudiante. Que por lo menos parafrasee la información que encuentra, que no solamente copie y pegue, sino que la lea y que diga lo mismo con sus propias palabras. Estos son los fines primordiales de la educación en Guatemala. Vamos a encontrar los fines y principios de la educación en diferentes contextos. Como les decía al principio, vamos a encontrarlos en la legislación educativa y también vamos a encontrar información que apoyen estos fines de la educación en la Constitución Política de Guatemala. Pero eso lo vamos a ver ya en este mismo bloque 3, pero en otra sesión. Entonces, eso es muy importante para poder ya ir tomando en cuenta la información que se les deja en pantalla allá en el curso, en la plataforma. Lo toman en cuenta, por favor, para que todos manejemos el mismo idioma. Ya en el curso se encuentra información sobre los fines de la educación. Como primer tema introductorio, tenemos también ya la Constitución Política de la República, los artículos que hablan sobre los fines de la educación en la Constitución Política, y también tenemos ya en el curso en la plataforma la Ley de Educación Nacional y el capítulo y los artículos que hablan sobre estos fines. Que como les decía, esa es información que les dejo ahí en el curso para poder tomarlo en cuenta en las siguientes sesiones que vamos a tener. Para que ya ustedes tengan la información y que puedan intervenir directamente en las próximas sesiones, porque va a haber participación interactiva acá en la sesión presencial en las 2 o 3 sesiones que tengamos más. Entonces, por favorcito, lo toman en cuenta. De igual manera, ya se encuentra colocado en el curso el botón de la asistencia desde las 2 de la tarde. Tienen 2 horas, o sea, acá hasta las 4 va a estar activo el botón de la asistencia para que se la asignen. Me preocupa mucho de que algunos estudiantes han dejado el curso abandonado, no se meten para ver información de ese curso. Y si no estoy mal, creo que para el día de ayer ya había información sobre unas tareas. Y creo que ayer era el último día.
Me preocupa porque hay estudiantes que tienen 18 días de no ver el curso. Y como la plataforma lleva el registro, nos podemos dar cuenta entonces cuánto tiempo hace que se ingresaron en ese curso para ver. Cualquier duda, estamos entonces por ahí para poder eh, intervenir, ya sea duda con los fines de la educación o cualquier otro tema que sea de interés ahorita.